Más tarde, debates, opiniones, políticos y demás, solo en Politiquería en vivo, todos los días a las 8:30 de la mañana. Escúchanos en 105.6. Hola queridos oyentes, son las 8:30 de la mañana de este 21 de julio de 2021. Bienvenidos a una nueva emisión de Politiquería en vivo. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema del cual todos deberíamos hablar, el voto. ¿Un derecho o un deber? ¿Ciudadano? Bien. Como todos sabemos, existe una gran polémica alrededor de ese tema. Algunas personas dicen que el voto es un derecho, sin embargo, no es obligatorio. Bueno, por lo menos en Colombia. Otras dicen que es un deber y que por ende las cifras de votación en las urnas deberían ser casi a la totalidad de la población de los colombianos. Bien, vayamos al grano. Dividiremos esta tertulia en dos aspectos importantes, el voto voluntario y el voto obligatorio. Para hablar de este tema tan controversial, hemos invitado en esta ocasión a 4 expertos en el tema. Los invitamos a seguir esta misión con el hashtag Hablemos del Voto. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Bien, para empezar, tenemos a Andrés Felipe Herrera Díaz, miembro político del Partido de la Paz Colombia. Buen día, Andrés, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Laura. Muchas gracias. Saludos, colegas políticos y a toda la comunidad que nos escuchan. Bien, yo quiero iniciar diciendo que la participación política en los procesos electorales es uno de los principales pilares en los que se sostiene una democracia. Si hay una mayor participación política de los colombianos en las urnas, nuestra democracia se fortalecerá. Según cifras de abstencionismo electoral de la Registraduría Nacional, históricamente se encuentran entre el 50 y el 60%. Pero esto no se resuelve imponiendo la obligación de asistir a las urnas, sino que hará que los ciudadanos se involucren en la democracia participando por evitar sanciones. El voto voluntario servirá de base para que los partidos y las instituciones de gobierno orienten sus programas y su funcionamiento en pro de las necesidades de la comunidad. Bien, Andrés, nos gustaría escuchar las cifras del DANE y cuál sería este llamado a la comunidad en general sobre el voto voluntario. Claro que sí. Según una encuesta del DANE, en cuanto a percepción de cultura política, estamos hablando que el 71.4% de los colombianos conocen o han oído hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Es por esto que desde nuestro partido se hace un llamado a los diferentes partidos políticos a informar que política tiene un costo y tiempo. Entender que un voto voluntario informado es un gran incentivo para participar democráticamente. El voto voluntario empodera a las personas como libres, responsables, capaces de tomar sus propias decisiones y no bajo amenaza o sanción. Por otro lado, estamos hablando que el 32.6% de los colombianos consideran que el conteo de votos en su municipio es transparente. Quiere decir que el voto voluntario genera una mayor competencia e incertidumbre. En caso contrario, un voto obligatorio incrementa ese caudal electoral de aquellos políticos que tienen cierto control y poder en sus respectivas zonas. Muchas gracias, Laura. Qué buena intervención, Andrés. En cuanto al voto voluntario, también tenemos a Magda Lorena León Lovera. Ella es una investigadora de sociedad y política. Buen día, Magda, ¿cómo estás? Buen día, Laura, y buen día a todos los oyentes. Así es, Laura. Mi intervención el día de hoy es para dar claridad acerca de por qué el voto debe ser voluntario desde los siguientes 3 puntos de vista. Primero, antes que un deber, el voto es un derecho. ¿Por qué? Porque los deberes en toda sociedad política los estructura el mandatario, y de ahí que también éste pueda regular su intensidad. El mejor ejemplo de lo anterior son los impuestos. En este caso, el mandatario puede bajarlos, aumentarlos o eliminarlos. El voto es un derecho porque no puede quedar a la merced de la voluntad del mandatario. Este se ejerce y de ahí que su ejercicio opere como un resguardo frente a la discrecionalidad en su aplicación por parte del mandatario. Si fuera un deber, imaginen ustedes un mandatario que considerara que ya no resulta necesario votar en 4 elecciones, sino solo en una, o bien que estas ya no se realicen cada 4 años, sino cada 10 años.
¿Se imaginan ustedes? O que el mandatario podría persuadirlos de que votar ya no es deber necesario para nuestro orden político, inclusive eliminándolo. El voto ha sido un mecanismo de resguardo frente al poder político, y de ahí su carácter de derecho que se ejerce para legitimar o deslegitimar el poder político. Entonces, queridos oyentes, en segundo lugar, el voto voluntario viene dado por razones de principios. El voto voluntario significa alejarse de un paternalismo democrático y de un no menos irritante perfeccionalismo ciudadano. No quiero decir con esto que no haya una virtud valiosa en participar en la vida pública votando. Puede haber incluso deberes cívicos para hacerlo y hasta deberes morales. Pero lo que no puede haber en un deber jurídico es votar, pues el deber jurídico hace mutar el carácter del voto como derecho, transformándolo en un deber. Esto, además de contrariar el origen histórico liberal del voto, arriesga peligrosas consecuencias político-constitucionales. ¿Ven la gravedad? El voto es un deber. El poder del soberano aumenta enormemente de los ciudadanos. Ahora bien, en tercer lugar, porque la estrategia para abordar el problema de fondo es la promoción y no la coacción. El conjunto importante de democracias avanzadas ha tenido esta importante discusión. ¿Cómo impulsar la participación electoral? Hay dos caminos, el de la promoción del voto mediante acciones concretas como educación cívica, instrumentos de facilitación del voto como anticipado, por correo, etc. El otro camino es el de la coacción, que impone una multa o sanción a aquellos que no deseen votar. Paradójicamente, la aplicación de multas es regresiva en términos de sesgo de clase. Una sanción económica afecta de manera mucho más directa a las personas pobres que a los ricos, pero los partidarios del voto obligatorio no se han percatado de esta contradicción en su argumento. ¿A qué me refiero con sesgo de clase? Es decir, como eventualmente los pobres votan menos, serían ellos quienes, en clave paternalista, estarían en condiciones de obligar a los pobres a determinar lo que es bueno o malo para sus vidas. Estos fueron mis puntos de vista de Laura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Magda, gracias por acompañarnos en este día de hoy en nuestra misión. Recuerden seguir nuestra misión con el hashtag Hablando del Voto. Bien, a continuación empezaremos pues nuestra locución contra esta gran charla que hemos llevado a cabo sobre el voto voluntario. Para esto tenemos a Jorge Daniel Hernández Almanza, que es miembro político del Partido Colombia Unida, quien nos empezará a hablar un poco más acerca del voto obligatorio. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura, y muchas gracias. Como primer factor, uno de los objetivos del voto obligatorio es incentivar a la participación democrática del pueblo colombiano. Con eso estamos lidiando la abstención electoral, ya que está arriba del 50% de votantes del país. Con base a esto, protegemos los recursos públicos que están destinados a la organización electoral y así combatimos con la corrupción en los periodos electorales. También el voto a la participación democrática del pueblo colombiano. Con eso estamos lidiando la abstención electoral, ya que está arriba del 50% de votantes del país. Con base a esto, protegemos los recursos públicos que están destinados a la organización electoral y así combatimos con la corrupción en los periodos electorales. También, el voto obligatorio hace cumplir el mandato constitucional de elegir y de ser elegido con el objetivo primordial de consolidar la participación y elección ciudadana en su máxima expresión constitucional. El voto obligatorio está por implementarse de una forma temporal en Colombia por unos 12 años, ya que con esta implementación también sirve para fomentar una cultura política con más participación. Esto se refiere a ver el impacto positivo de las elecciones obligatorias sobre las abstenciones electorales. En este sentido, especialmente el impacto en la legitimidad y credibilidad de las elecciones en la democracia. Con el voto obligatorio logramos ver con más claridad que las elecciones van a ser más transparentes y no tendremos la corrupción que hemos venido viendo en los últimos años acá en Colombia. El voto obligatorio puede llegar a convertirse en un tipo de antídoto muy eficaz contra la intromisión armada en los procesos electorales,
y claro está que contra las prácticas corruptas como lo viene siendo la compra de votos. Algo muy importante que quiero aclararles es que el voto obligatorio no limita la libertad de la ciudadanía, por ende solo es obligatorio la participación de las elecciones, pero sin influencias de participaciones a la hora de votar, o en su defecto los incentivos a los votantes. Deben contribuir a los ciudadanos más informados y a mejorar los canales y mecanismos de la rendición de cuentas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Jorge. A continuación está tu compañero Samuel Alexander León Suárez, quien también es vocero del Partido Colombia Unida. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días, Laura, muy bien, gracias. Y buenos días a todos los oyentes. Retomando el tema frente al voto obligatorio, principalmente su aparente incidencia en el aumento de la participación electoral y una cualificación de la cultura política, son condiciones necesarias, pero insuficientes para mejorar la representación, la legitimidad del sistema y el fortalecimiento de la democracia. Estos objetivos deben ir acompañados de decisiones que se incluyen por el fortalecimiento y la democratización de los partidos políticos, así como el sistema de partidos y el Congreso. Esto se hace gracias a la creación de eficaces y efectivos mecanismos de rendición de cuentas y por la opción de una normativa electoral y de financiación política que garantice la transparencia, la universalidad y la libertad del ejercicio del deber y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Como ventajas de este voto obligatorio, la ventaja más importante que podemos reconocer es el aumento en más del 50% de la participación electoral. Como bien se dijo antes, y si lo vemos bien, es algo muy importante y positivo, que tenemos que resaltar, ya que esto ayuda a que la ciudadanía tenga más sentido de pertenencia al momento de llegar a las elecciones, tanto como presidenciales y alcaldía para la Cámara y el Senado. Ya que todas estas elecciones son muy importantes para el país, no es claro que estos incrementos puedan ser consideradas manifestaciones reales y legítimas de una mejor participación. Finalmente, para concluir esta ventaja tan importante, lo que queremos decir es que al aumentar la participación electoral se mejora automáticamente la calidad de la democracia. Por último, pero no menos importante, otra ventaja del voto obligatorio es que este tiene su aporte al fortalecimiento democrático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan presionar o exigirles a los gobernantes el cumplimiento de las promesas electorales y la satisfacción de sus demandas y necesidades básicas, así como el pleno respeto de sus derechos. Muchas gracias, Laura. Qué placer ha sido escucharlos y más aún hablando de un tema tan importante para todos los colombianos, a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales. A ustedes expertos, gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Y usted que nos está escuchando, esperamos que haya tomado una postura al respecto y sea partícipe de esta y las siguientes emisiones de Politiquería en Vivo. Tengan todos un buen día. Chao, chao. Oiga usted. Sí, usted. Deje lo que está haciendo y escuche la Politiquería en Vivo. Todos los días a las 8:30 de la mañana.